La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Eureka, su programa de todos los jueves que siempre trae para ustedes muchos aprendizajes sobre ciencia, sobre industria, sobre tecnología, medio ambiente, cultura, historia y todas las cosas que nos gusta aprender juntos. Eureka se transmite por los 1110 AM de Radio Bolivariana, también a través de www.radiobolivarianavirtual.com y está realizada por el equipo de la Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM. Hoy, como todos estos días, estamos en casa cuidándonos, cuidándolos a ustedes, cuidando a nuestros invitados, de manera que no tendremos llamadas en vivo. Vamos a ofrecerles a ustedes una conversación muy entretenida en donde vamos a aprender muchísimo sobre cosas que estoy segura que les van a encantar, pero no podremos comunicarnos nosotros. Cuando pase toda esta cuarentena, cuando pase todos estos tiempos que son un poco complejos para tantos, pues nos estaremos encontrando nuevamente en la cabina de Eureka y podremos conversar. Hace días que venía conversando con un gran amigo de la familia Eureka, alguien de la casa, alguien de la Universidad Pontificia Bolivariana, que siempre está con nosotros y que nos acompaña con tanto cariño, porque queríamos llevarles a ustedes un rato bien agradable, porque sé que les encanta cuando él está con nosotros en el programa. Y por eso, pues, está hoy con nosotros Víctor Enrique Ortiz García, antropólogo, profesor y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Feliz de tenerte con nosotros, Víctor. Bienvenido a Eureka. Muchas gracias. Y como siempre lo he expresado, Eureka es mi casa, UPB es mi casa y Radio Bolivariana siempre será mi casa. Y como es mi casa, pues qué interesante también llegar a las casas de ustedes. Tener la posibilidad a través, como siempre lo digo, de la magia de la radio y esta vez a través de la magia de las conexiones remotas para poder estar allá en el lugar donde nos estén escuchando. Por ahí le escuchaba precisamente a alguien con esto de la virtualidad y saludaba de manera particular. Decía, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento donde ustedes se encuentren escuchándonos. Y me da mucho gusto porque, pues, Janet, gran parte de tu trabajo en Eureka, gran parte del trabajo de mi amada emisora Radio Bolivariana ha llegado muy lejos. Entonces, qué interesante saber que nos oyen en varios continentes y que nos han escuchado a altas horas de la noche, en la mañana o en la tarde, con esto que queremos contarles siempre. Entonces, gracias por invitarme y siempre estaré dispuesto a la familia Eureka y para la familia Radio Bolivariana. Así es, Víctor, y de manera pues que no solamente estaremos a través de sus transistores, hoy jueves 2 de la tarde, llegando a sus casas, a sus lugares de trabajo. Algunos ya han comenzado a trasladarse a sus lugares de trabajo o han permanecido en él, sino que también podemos estar en diferido a través de las plataformas que nos brindan tantas bondades, las que podemos tener en el celular, en el computador, y de esta manera, pues a cualquier hora del día, como bien tú dices, nos pueden escuchar, nos podemos encontrar a través de su programa Eureka. Les habla Janet Calderón y les doy la bienvenida a todos para esta hora de mucho aprendizaje, de conversar un rato con nosotros. Bueno, esta vez no con nosotros, pero conversen en sus casas porque sé que la historia que les traemos hoy les va a encantar. Víctor, pues tú y yo conversando antes de empezar a realizar este programa sobre qué traer en estos días que sea adecuado para los tiempos, y entonces pensábamos, pues todos sabemos que Víctor tiene muchos conocimientos sobre historia, muchísimos, sobre todo de historia de nuestra ciudad, que con Víctor y con Daniel Ramírez, a quien mandamos también un saludo muy especial, tuvimos el año pasado una serie de programas hermosos
llamados Memorias de la Bella Villa, que deberíamos volverlos a pasar, deberíamos decirle al director que los vuelva a pasar, que hablaban justamente de la historia de Medellín. Unos conversatorios maravillosos de 1 hora en donde contábamos parte a parte cada uno de los capítulos, por decirlo así, que podría tener la historia de Medellín dividido en temas. Hablando como de todo esto, bueno, ¿de qué podríamos hablar? Y Víctor me decía, pues, Janet, lo que usted quiera, usted sabe que los temas los tengo, y a mí me encanta cuando un invitado es así, pero me encanta hacer Eureka contigo. Y decidimos hablar, bueno, ¿qué pasaba? Y justamente hablando como de esto, Víctor, de, bueno, en estos días tenemos el Internet y el Internet se nos volvió el mundo completo. O sea, a través de Internet nos encontramos. Hoy me estoy encontrando contigo a través de esta videollamada. A través de Internet entregamos nuestro trabajo, hacemos los conversatorios, hacemos los talleres con los públicos de la Fundación EPM, por ejemplo, en nuestro caso. En el caso del lugar donde trabajas, que es una institución universitaria, pues las clases para los estudiantes, etcétera. Para mí, entre otras cosas, la radio se convierte en una herramienta demasiado potente, sobre todo donde no llega el Internet. Pero aparte del Internet, ¿qué otras cosas haríamos en este momento en la vida? Y es que, pues como lo acabo de decir, el Internet se nos ha vuelto como un mundo. Y si nos ponemos a pensar qué haríamos sin ese Internet, bueno, pues cerremos los ojos y pensemos un momento, si no estuviera el Internet, ¿qué cosas estaríamos haciendo en este momento? ¿Cómo estaríamos trabajando los que estamos laborando en este momento? ¿Cómo estarían estudiando los que están estudiando? ¿Cómo estarían, qué más? No sé, tantas cosas que están sucediendo en este momento por Internet. Y se nos ocurrió, Víctor, cuéntele usted a los oyentes, ¿qué se nos ocurrió? ¿Hablar de qué? Pues estábamos hablando precisamente, bueno, y entonces, teniendo en cuenta esta coyuntura, pues hablemos de la historia del tiempo libre. Hablemos de la historia del ocio. Hablemos de eso de qué se hace cuando no estamos haciendo nada. Y es que resulta precisamente que hablar de tiempo libre es un concepto que 2 veces lo tuvimos en la historia, que nos ha acompañado desde que los humanos somos humanos, pero en los últimos tiempos es cuando hablamos de incluso derecho al tiempo libre. Entonces, esto de tener tiempo para nosotros mismos, tener tiempo para dedicarlo a aquello que nos gusta hacer, incluso el juego es algo que nos ha acompañado desde que somos humanos, desde que somos civilización, pero que pocos precisamente han pensado en aquello tan importante que es tener tiempo libre. Vivimos en una sociedad marcada por el capitalismo, ¿cierto? Nosotros somos una sociedad capitalista, una sociedad en la cual pues los medios de producción están divididos entre quienes lo poseen y quienes trabajamos para que esos medios funcionen. Me explico. Todos en este lugar del mundo donde estamos y en esta sociedad en la que estamos inmersos, o somos productores o nos beneficiamos del producto que otros hacen. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos, entre comillas, produciendo? Cuando no estamos, entre comillas, trabajando. Uno podría decir, listo, está descansando. Podríamos decirlo entonces y resumirlo al sueño, pero cuando no se está produciendo y cuando no se está durmiendo, ¿qué se está haciendo? Y quiero ser muy reductivista en esto, y quiero reducir a producir cuando también se produce conocimiento, o sea, cuando estamos estudiando o cuando lo estamos impartiendo, eso también es producir, no solamente trabajar. Entonces es como dividir el día en 3, se produce, se hace uso del tiempo libre y se descansa. Entonces fue ahí cuando dijimos, pues hablemos de la historia del tiempo libre y del ocio. Así es, Víctor. Y bueno, y tú bien lo has dicho, esto no es nuevo, esto no empieza ahora, aunque hay algunos acontecimientos en la historia, pues que nos irán contando cómo fue que nosotros obtuvimos los descansos, y eso nos lo va a contar Víctor Ortiz en un breves instantes. Pero tú lo has dicho, desde que existimos como humanos, existe este tema del tiempo.
Cuando el humano requiere cazar, requiere buscar su alimento, su sustento, su cobijo, tener dónde vivir, pues se debe enfrentar a varios retos porque pues la tecnología que hoy tenemos tampoco ha existido todo el tiempo. Y justamente cuando logra vencer estos retos es que también empieza a tener, digamos, parte de tiempo libre. Pero ¿por qué no empezamos por ahí, desde que empezó el tiempo, desde la prehistoria? La prehistoria. A mí me encanta, Janet, explicarle no solo a mis estudiantes, sino a veces cuando trabajo con niños, con más pequeñitos, o cuando incluso mi hija Antonia estaba chiquita, que ella memorizara siempre y que tuviera la respuesta, y eso lo hago con mis estudiantes, cuando se parte la historia y la prehistoria. O sea, ¿qué pasó en eso tan importante que comenzamos la historia y dejamos atrás la prehistoria? Y ese momento culmen, ese momento tan importante fue la invención de la escritura. A partir del momento que los humanos tenemos escritura, es que comenzamos, nunca mejor dicho, a escribir la historia. Pero antes, ¿qué? Las sociedades de la prehistoria eran sociedades muy básicas, comparadas con las sociedades del hoy, por supuesto, pero eran sociedades muy básicas donde los miembros de esas sociedades tenían que darle solución al día a día. Eran sociedades cazadoras y recolectoras. Cazaban para comer, recogían para comer y ya. El abrigo estaba casi que solucionado en las cavernas, el mítico hombre de las cavernas, ¿cierto? Pero si ya habíamos recogido y si ya habíamos cazado y ya teníamos la comida solucionada y estábamos dentro del abrigo, ¿qué nos ponemos a hacer? Es ahí donde podemos comenzar a rastrear algo a lo que usted tan importante pertenece también, y es los artistas. Aquellos que empezaron a cantar, aquellos que empezaron a transmitir conocimiento con la oratoria, los primeros poetas, los primeros recitadores, las primeras personas que contaron historias, aquellos que empezaron a pintar las cavernas para poder dejar un legado artístico que afortunadamente todavía tenemos entre nosotros y que a veces desconocemos que en Colombia hay unos de los pictogramas más antiguos de la humanidad. Aquí tenemos unos dibujos en cavernas bastante antiguos. Es ahí entonces donde podemos comenzar a narrar a aquellos que empezaron a contar historias, a aquellos que empezaron a cantar las historias y que comenzaron a decorar aquel lugar donde vivían con las primeras muestras de arte. Entonces podemos decir que esos primeros pobladores del mundo que estaban en este inicio de nuestra humanidad comienzan a usar el tiempo libre en tareas que tenían que ver con las artes y que afortunadamente hoy son parte de nuestro patrimonio de la humanidad. Un muy buen profesor de canto decía, aquel que habla puede cantar. Entonces podemos ver que a través de la música y la invención de la música y que usáramos el tiempo libre escuchando canciones y escuchando instrumentos es que comenzamos a tener un muy buen deleite del tiempo libre. A muchos nos gusta escuchar música, pasar el tiempo libre yendo a algún lugar para escuchar música. A algunos nos dieron gargantas privilegiadas, pero sin embargo cantamos a todo pulmón aquellas canciones que nos gustan. Entonces creo que quienes me están escuchando allá en su casa saben que una de las mejores maneras de disfrutar, porque no me gusta aquel dicho popular de matar el tiempo. Hombre, el tiempo tiene vida y hay que disfrutarlo al 100. Entonces, qué vulgaridad eso de matar el tiempo. No, disfrutar el tiempo escuchando música. Entonces, ¿para qué vamos avanzando en esta historia? En la prehistoria, en esos hombres tan lejanos, ya comenzaban a disfrutar de la música, de las historias, y algunos pocos comenzaron a dejarnos muestras de arte.
Y además, Víctor, pues también comienza algo fundamental, pues en la prehistoria, no muy lejano, algunas familias, mentira, no a todos, pues se dividían los trabajos, ¿cierto? Entonces, ahí habían unos trabajos muy claros en aquel entonces. Quien cazaba, no habían mujeres cazadoras, eran los hombres los que salían a cazar. Y las mujeres pues desempeñaban las labores del hogar. Cada quien estaba por su lado en su oficio importante para poder mantener el hogar en pie, pues por decirlo de alguna manera. Pero en Claro. el tiempo libre ocurrían las reuniones. Era cuando empezaba ese tejido de comunidad. Eso que hoy tanto necesitamos. Entonces, justamente el tiempo libre, como bien lo dices, hizo que se crearan, o sea, que apareciera también la creación del hombre, pues de hecho necesitamos tranquilidad para poder crear, ¿cierto? Para poder crear arte, música, teatro, en fin, todo esto, ellos lo podían hacer, pero además, pues se hacían reuniones y hoy, pues todavía continúa siendo pues justamente en este momento una de las comunidades más aporreaditas por la cuarentena es la comunidad cultural, porque la comunidad cultural, la que se encarga de llenarnos de alegría nuestro tiempo libre, cuando ellos no lo tienen, ellos no tienen libre en ese momento, están trabajando para los demás, pues no podemos reunirnos en este momento. Así que bueno, si a usted le queda fácil, pues contratar una serenata por internet, hágalo. Un cantante se lo va a agradecer, una agrupación se lo va a agradecer. Si tiene manera y quiere tener clases de canto, Víctor, a los que nos gusta cantar, de instrumento, de baile, está sucediendo en este momento a través de internet y lo podemos hacer. Eso era una cuñita para los artistas y para poder continuar. Pues justamente también el tiempo libre ha hecho que sucedan cosas y por eso pensaría yo, Víctor, no sé qué dices tú, que es importante, digamos, el equilibrio entre todo, ¿cierto? No, como bien dices tú, no necesariamente tenemos que estar produciendo todo el día, que está en la mentalidad de algunas personas. Necesitamos un momento de descanso o un momento de relajación, posiblemente no descansando. El que se ponga a hacer aeróbicos una hora del día está descansando, puede ser de sus labores de su oficina, está cansando su cuerpo, pero está empleando su tiempo libre en esto. Dicen las malas lenguas que la sociedad de los egipcios pues estaba como era muy notable la partición de clases, ¿cierto? Entonces estaban los obreros, que eran de clase muy baja, y estaban los reyes, los faraones, ¿cierto? La gente que tenía mucha plata, que eran muy ricos. Y estos ricos, pues, abusaban del tiempo libre, del descanso, mientras que los demás trabajaban sin descanso. ¿Qué sucedió ahí, Víctor? Pues precisamente es preciso entender que ya comenzaban a haber brotes en los cuales había que entender que eso debería ser para todos, que el disfrute del tiempo libre y el acceso también al poder cultivar el espíritu, podernos educar, debía también estar al servicio de todos. Entonces podemos comenzar a entender que desde una sociedad tan antigua como la egipcia, que estamos hablando de 4.000, 3.000 y 2.000 años antes de Cristo, o sea, más o menos 4.000, 6.000 años desde hoy, desde el presente, ya se empezaba a pensar que el uso del ocio, que el uso entonces del tiempo libre también debía ser para todos. Entonces hubo brotes de insurrección, hubo brotes en los cuales algunos demandaron más tiempo libre, más tiempo para poder descansar en el ocio y poder descansar con otro tipo de actividades y no simplemente dormir para volver a levantarse a seguir trabajando. Y es cuando vemos en la sociedad, precisamente en la egipcia y en la babilónica, donde comienzan a entender que hay que pedirle a los superiores educación y que en la educación también había disfrute del tiempo libre. Porque hay que entender que antes en estas sociedades, todavía un poco, pero antes en estas sociedades, las grandes batallas y las grandes conquistas, pues había un ganador y ese ganador era premiado con tiempo libre.
cuando ya ganaban las batallas y todo eso, ellos eran premiados con grandes festines, con grandes fiestas donde había muchos licores, donde había placeres de la carne, donde todo eso, y los vencidos eran sometidos muchas veces a trabajos de esclavitud. Entonces, desde ahí comenzamos a ver en la historia de la humanidad donde el tiempo libre es un premio, donde después de trabajar 6 días de la semana, se descansa uno. Como después de una gran faena, hay tiempo para el descanso. En la tradición colombiana siempre tendremos el comercial de una empresa cervecera, ¿cierto? Y esa empresa cervecera nos hizo un gran comercial que todos todavía tenemos muy entronizado, ¿cierto? Todavía lo tenemos muy interiorizado y decía que después de una gran faena, pues para eso estaba la recompensa. Entonces miren que no estamos tan lejos, incluso de los libros sagrados de grandes religiones que profesamos por millares en el mundo moderno, donde un Dios hizo todo lo que vemos, pero también descansó. Entonces, vemos cómo el descanso también tiene algo de divino. Y miren que las abuelas y los abuelos que son tan respetables, que son ellos quienes tienen gran parte de la educación y gran parte de nuestra tradición oral, ¿se acuerda que ellos nos llamaban al descanso? Mi hijo, descanse ya, ¿qué es esa trabajadera? Mañana sigue. Quienes fuimos universitarios y teníamos viejos, yo siempre digo viejos con el mayor respeto y cariño, siempre que nos ven trabajar, si tenemos un viejo en casa, miren si me darán la razón quienes me están escuchando, cuando tenemos un viejito en casa y ellos ven que uno está trabajando, que está pegado a la computadora o que está leyendo o que está haciendo cualquiera de los oficios que hacemos, son ellos quienes hacen un llamado al descanso. Mi hijo, descanse un rato, vea, párese de ahí, estire las piernas, en una sabiduría bastante importante del uso del tiempo libre, del descanso. Bueno, vamos caminando en la historia, que a mí me encanta hacerlo de tu mano, Víctor. Y estábamos hablando, vamos y venimos en la historia en este momento, ¿cierto? Porque es importante hablar de lo que sucede hoy en este momento y es justamente a donde queremos llegar. Vamos a Grecia. Los griegos también dijeron como, hey, pues necesitamos descansar. Y digamos que fueron escuchados, tengo entendido, Víctor, ¿cierto? Sí, señora. Y a partir de eso sucede algo que considero muy importante y que se conecta con lo que tú acabas de decir, y es la espiritualidad. La llegada del tiempo libre hace también que la espiritualidad del hombre tenga un lugar. Hablabas de lo que dice en la Biblia, ¿cierto? Que Dios trabajó, hizo pues durante la creación y descansó el séptimo día. Lo seguimos haciendo para nuestras actividades espirituales. El domingo es el día para ir a misa. Y quienes practiquen otras religiones, pues también tienen un día especial que no es trabajo, es una parte de su vida, de su tiempo libre que dedican a todo su ser. Víctor. Sí, señora. Hablabas de la cuna de la civilización, Grecia. Gran parte de lo que somos y seguimos siendo, ¿cierto? Gran parte de todo lo que está cimentado en el mundo moderno nos viene de Grecia. Resumiendo, de allí viene gran parte de los órdenes arquitectónicos, viene el derecho, ¿cierto? Viene gran parte de todo lo que hoy conforma la civilización. Y ellos allí entendieron que también había que dignificar el tiempo libre. Y fue allí donde la gente que tenía coeficientes intelectuales altos, que eran los sabios, como ellos mismos los denominaron, tenían que tener lugares precisos y lugares óptimos para dedicarse a lo mejor que sabían hacer, pensar. Es por eso entonces que Grecia es la cuna del pensamiento moderno y la cuna de la filosofía. ¿Por qué? Porque a ellos se les permitía en unos espacios que todavía los conocemos y que se conservan afortunadamente como los ágoras, que eran pequeños teatros donde las personas iban a pensar y a construir el pensamiento. Pero no todos, como es también notable hoy, somos buenos para pensar.
No estoy hablando de inteligentes y brutos, no. Estoy hablando que no todos tenemos las mismas facultades para lo mismo. Entonces Grecia dice, si no todos somos pensadores, y si no todos somos esclavos, y si no todos somos las familias que nos gobiernan, ¿quiénes entonces tienen que buscar también un disfrute? Y nace, y es el origen, ya después de tener unos antecedentes, pero es el origen de los Juegos Olímpicos. La posibilidad que la gente disfrute a través de los que hoy llamamos deportes. Yo no soy deportista, nunca he practicado ningún deporte. Por ahí en la lejana adolescencia hice cualquier cosa, pero hoy yo no soy deportista. Como no soy deportista, yo, reitero, a veces no disfruto de los espectáculos deportivos, pero soy yo, una minoría bastante pequeña de la humanidad. Los eventos deportivos mueven al mundo entero. Un mundial de fútbol paraliza el planeta. La transmisión del Super Bowl, ¿cierto?, del fútbol americano, norteamericano, siempre será la transmisión de televisión más vista del planeta. Y ni hablar de nuestra Colombia, de nuestra Antioquia y nuestra Medellín, donde tenemos representantes deportivos tan importantes. ¿Qué son los deportistas entonces? Desde hace milenios, unos muy buenos ejemplos del uso óptimo del tiempo libre. Entonces, mira cómo entendemos que el origen de las Olimpiadas es entonces ver cómo a través del cuerpo también se ejercita la mente. Desde allí entonces una frase que nos ha acompañado desde siempre: cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano. Bueno, vamos en mente sana. Vamos viendo, pues, oyentes de Eureka. Hoy estamos con Víctor Ortiz, docente, antropólogo, miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Y estamos hablando de la historia del tiempo libre. ¿Cómo ha sido eso de la historia del ocio? Y nos estamos dando cuenta en esta reflexión tan chévere que, pues, ha sido justamente el responsable de muchas de las cosas buenas que hoy tenemos. A mí me encanta, Víctor, la historia de Grecia y Roma. Algún día tendremos que hacer un programa sobre esa parte de la historia tan fundamental y tan vital para todas las organizaciones que hoy tenemos, que un poco vienen de allí, pero tú hablas justamente de los juegos, del deporte. Entonces, miren que hemos hablado de la intelectualidad, del tiempo para pensar, el tiempo para la espiritualidad, el tiempo para el deporte, para el juego, y era un premio justamente. A mí me gusta premiarme muchísimo. Cuando tengo un trabajo, un día duro de trabajo, me encanta en la noche salir y no sé, comerme un postre que me encante, con un buen café, o escuchar una buena música en algún lugar de la ciudad. Por estos días, pues entonces prendo aquí mi equipo de sonido y canto también a todo timbal, como dices tú, Víctor. Y en eso también invierto parte de mi tiempo libre y lo llamo inversión porque, por supuesto, eso hace que mi cuerpo se prepare para otra jornada laboral fuerte, descansar, hacer lo que nos gusta. Y aquí hablábamos entonces de esos juegos que preparaban, los Juegos Olímpicos que preparaban en Roma, por ejemplo, como para la gente, había hay un dicho, pan y circo, ¿cierto? Y era justamente el premio grande para la gente, para que se mantuviera contenta. Era lo que pensaban estos emperadores. Y ahí surge una palabra que es la palabra otium y el término negotium. Entonces, fíjense que tiene esa connotación de ocio y negocio. Negocio era para lo que fuera contrario al ocio. Otium y negotium para otium para el tiempo libre y negotium para designar las actividades contrarias a lo que significaba placer, es decir, ocio. ¿Es así, Víctor? Sí, señora. Y a veces el origen de las palabras, el poder rastrear la biografía de las palabras,
no es coger un diccionario y ver su significado, no. El origen de nuestras palabras, y no hablo del español, hablo del origen de las palabras, de cómo hablamos en diferentes lugares, es muy pegado a la historia y podemos encontrar hermosas historias que nos hablan precisamente de quiénes somos. Ocio y negocio, ¿cierto? Pagar por tiempo libre. Los romanos se inventaron en la historia de nuestra humanidad el cómo pagábamos por los espectáculos y cómo a la gente se le pagaba con un espectáculo. Lo acabaste de recordar de manera muy bien, ¿cierto? Muy prodigiosa. Pan y circo para el pueblo. Entonces, los romanos en todas sus ciudades construían grandes teatros, grandes anfiteatros, y el edificio más importante de las ciudades romanas y del Imperio Romano, los coliseos. ¿Todo para qué? Para que las personas tuvieran un espacio para el tiempo libre y tuvieran que pagar por él, así el Estado pagara por las butacas. Entonces, a veces el gobernante romano pagaba el espectáculo para que la gente lo visitara de manera gratuita. O como hoy, tú quieres ir a una buena obra de teatro, disfrutar de una película en un teatro, o comprarte un disco, o como mencionabas ahorita, tomarte un buen café, una bebida, ir al Salón Málaga, debes pagar por tu tiempo, ¿cierto? Que hay lugares para disfrutar al aire libre y gratuitos, por supuesto. Pero miren que cuando disfrutamos de la cultura al aire libre, bajo las comillas de gratuito, es porque otra institución o otro estamento gubernamental pagó por él. Entonces también es importante, tú recordabas ahorita el importante apoyo que los artistas y la comunidad cultural debe tener en momentos como este. Pero también recordemos que una ciudad como la nuestra es una ciudad de puertas abiertas para la cultura distinta. No estoy comparando, porque la comparación siempre será odiosa, pero distinta de otras ciudades de nuestro país y del mundo, donde por la cultura hay que pagar y pagar de manera alta. Entonces, que sea también este momento para que entendamos que el tiempo libre en una ciudad como Medellín también se puede usar de manera óptima porque tenemos escenarios de la alcaldía de la ciudad, de la gobernación del departamento, o claro que sí, y no es cuña, ¿cierto? Del trabajo que hace EPM y la Fundación EPM al tener las puertas abiertas, nunca mejor dicho, como uno de los programas banderas de la Fundación, ¿cierto? Tener las puertas abiertas de los espacios EPM administrados para la Fundación, para que tengamos acceso a la cultura y un mejor manejo de nuestro tiempo libre. Yo recuerdo hace unos años cuando de la mano contigo, de la mano con la querida Fundación y con EPM, trabajé en varios procesos de formación con estudiantes, con jóvenes, en espacios de la Fundación, principalmente la biblioteca EPM, enfocado a que jóvenes de la ciudad tuvieran un mejor uso de su tiempo libre en formación. Entonces tuvimos aquello que fue maravilloso, que fue ARMY, Soldados Creativos, que eran muchachos usando su tiempo libre en espacios gratuitos porque otro estamento pagó por ellos. Entonces miren que si yo pongo de manera paralela el Imperio Romano con las ciudades romanas, con una ciudad como Medellín del siglo XXI, es el Estado también comprometido con el tiempo libre de las personas a través de la formación cultural. Exactamente, Víctor, sí, lo has dicho. Sabes que no había pensado en ese análisis, a pesar de que me gusta tanto la historia. Bueno, y a mí me encanta la cultura, todos lo saben, esto lo he dicho aquí muchas veces, trabajo en esa área y me siento muy afortunada de hacerlo, de trabajar para la ciudad desde todas las áreas culturales. Y pues también soy afortunada porque algo que me gusta tanto, pues me pagan por hacerlo. Y justamente, pues ahorita hablábamos de el tiempo libre se empleaba para
hacer música, para hacer poemas, para pintar, para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero a medida que los gobiernos, como bien tú lo dices, se dieron cuenta que era tan importante para el pueblo y se convirtió en un regalo, pues entonces empiezan a pagarle a los artistas para que hagan arte. Y esto no sucedió solamente en lo político. La propaganda política, en la propaganda política fue bastante importante el arte, el cine, la publicidad, las artes plásticas, pero también en lo religioso, ¿cierto? Y cuando vamos a la Edad Media, por ejemplo, era muy importante todo el tema de la pintura, de la música, de los juglares también, ¿cierto? Todo esto, si no me equivoco, Víctor, para poder, digamos, comunicar. Y ahí había un pago a la cultura. Y cuando empiezan a haber actividades, como tú bien dices, para que la gente vaya, la ópera y todo esto, pues entonces hay que pagar para ver la ópera. Y esto viene hasta nuestros días. ¿Es así, Víctor? Por supuesto, por supuesto. Y aparte había que entender que, listo, la gente disfrutaba del tiempo libre. La gente comenzaba, de acuerdo a sus recursos, a pagar para tener un mejor uso del tiempo libre. Pero comenzamos a que la sociedad y el desarrollo de la sociedad, vamos por la Edad Media, una edad marcada por el oscurantismo, ¿cierto? Por un marcado, soy católico, profeso la religión católica, pero también hay que hablar del marcado proceso mediante la religión católica oscureciendo al mundo, ¿cierto? Porque dominó en su momento. Esto no es un debate sobre el papel de la religión en la historia, de pronto hablaremos de eso en otra cosa, pero estoy diciendo que, bueno, hay momentos de tiempo libre y la gente los está usando de manera ociosa. Comenzamos a malentender lo que los romanos vieron por ocio y negocio, ¿cierto? Entonces hay que comenzar a entender que hay unas prácticas que sí son buenas, pero otras que hay que reprimirlas, porque entonces comenzamos a darle más gusto a los placeres y menos tiempo a agradecer, menos tiempo para rezar, menos tiempo para hacer otras cosas, y comenzamos a entender que ya en el mundo feudal comienzan a haber grandes acumulaciones de dinero en muy pocas personas y que estas personas, gracias a su poder adquisitivo, hacían precisamente mal uso de su dinero en cosas muy ostentosas donde otras personas jamás tendrían un lugar o una cabida. Entonces comienza la iglesia a decir, es pecado divertirse, hay que divertirse con mesura, no podemos darle tanto placer al cuerpo. Entonces el ocio ya era mal visto si estaba acompañado de licor, si estaba acompañado de juegos de azar. La prostitución ha sido un tema muy complejo de tratar a través de la historia de la humanidad, entonces la presencia de la prostitución. Entonces comenzamos a tener una idea del ocio que todavía, Janet, que todavía oyentes tenemos entre nosotros. Miren, yo mencionaba ahorita a la abuela o al abuelo que tenemos fortuna de tener en casa y que cuando estamos muy atareados nos manda a descansar, pero que también cuando nos ve haciendo nada, nos dice, deje la ociosidad, ser ocioso es pecado, póngase a hacer alguna cosa productiva. Ellos muy entrados en años no entienden, por ejemplo, que alguien ya trabaja en la pantalla de un teléfono móvil en redes sociales, que por ejemplo un community manager maneja toda la actividad de comunicaciones desde un teléfono. Hay personas que creen, vea, ahí está perdiendo el tiempo pegado de ese teléfono. ¡Qué ociosidad! Entonces la Edad Media, que es por donde vamos, comenzamos a entender que el tiempo libre también era satanizado y era penalizado porque a veces se abusaba de él dándole placer, menos al espíritu y más al cuerpo. Y ahí es donde la iglesia también empieza, digamos que a imponer sus leyes en cuestión de lo que al tiempo libre se refiere. Es decir, que ya las personas no podían elegir con facilidad qué era lo que querían hacer en su tiempo libre, sino que la iglesia
solicitó o exigió más bien que durante el ocio se sembrara, por ejemplo, se cosechara. Ahí se habla entonces de la productividad en el tiempo libre y fija un día como tiempo de descanso y tiempo obligado además, que fue los domingos. Hoy todavía se usa, ¿cierto que sí? Y después de esto, de qué es lo que tú bien llamas el oscurantismo, después de pasar todo esto y que sucedan todas estas cosas que aún hoy las tenemos y tenemos ese tiempo obligado de descanso, que qué rico, y viene entonces la edad moderna, Víctor. Y la edad moderna entonces se caracteriza otra vez por todo lo contrario. Entonces vuelve a renacer todo ese tema de la escritura, de la lectura, de relatar historias, de ir a pasear, ¿cierto? Renace el pensamiento humano. Sí, señora. Y precisamente como hay un renacer del pensamiento, la época moderna nos permitió, queridos oyentes, siempre hay que distinguir, siempre hay que diferenciar la época moderna con la época contemporánea, que es la que estamos viviendo. Porque a veces uno dice, uy, qué zapatos tan modernos, cree uno que es que son futuristas, que es que es el futuro, ¿cierto? Hubo un momento en el desarrollo de la humanidad que es la época moderna, que es antes de lo que estamos viviendo, que es la época contemporánea. Desde el pensamiento moderno puso sobre la mesa y nos ayuda hoy en esta conversación, Janet y oyentes, a entender que había que pensar también en los ritmos biológicos. Tú no te la puedes pasar todo el día en aras del trabajo, ni puedes pasar todo el día en aras del descanso, entendido descanso como durmiendo, ¿cierto? Hay quienes duermen o dormimos mucho, pero el dormir más de no sé cuántas horas a la semana también es contraproducente para nuestra salud, ¿cierto? Si una persona duerme más de lo normal, es una persona que es precisa candidata para que pregunten al médico qué le está sucediendo. Entonces, los ritmos biológicos es cuando en el pensamiento moderno empiezan a ser motivo de discusión. Bueno, entonces, ¿cuánto es el tiempo que tengo que dedicar a trabajar? ¿Cuánto es el tiempo que debo dedicar a dormir? ¿Y cuánto es el tiempo que tengo que dedicarle al ocio, a la educación, al entretenimiento? Y eso ya es un pensamiento, como tú lo decías, del mundo moderno. Aparte, el mundo moderno comenzó a permitirnos la llegada de algo que también nos ha acompañado desde que somos civilización, y es objetos para entretenernos, los juguetes, ¿cierto? La producción en masa de muchas cosas, gracias a la revolución industrial, nos permitió que el tiempo libre pudiera ser utilizado también acompañado de objetos. En Egipto no había bicicletas. Hoy tenemos amigos, incluso en común, Janet, y ustedes allá en su casa, oyentes, vemos que hay gente que dedica su vida, vive por las bicicletas, ¿cierto? Y no ven la hora de que llegue ese domingo, que para algunos es el descanso para poder ir a orar, es el descanso para descansar, pero es repetitivo, para descansar de la semana y todo eso, pero hay quienes no ven la hora de tener o un día libre o de tener ese domingo para montarse en su bicicleta e irse a muchos kilómetros de distancia desde su casa. Y no necesariamente porque sean deportistas de alto nivel, no, es su disfrute y su gusto. Los juguetes, lo reitero, nos han acompañado desde hace mucho tiempo, pero el mundo moderno y el mundo contemporáneo nos permitió usar el tiempo libre de otra manera. Es ahí entonces cuando vemos la llegada de la radio, la televisión, la imprenta, que si bien es muy lejos, pero la imprenta y la popularización de la lectura nos permitió también no solo acercarnos a la educación, sino también poder viajar a través de las hojas de un libro. Entonces, el mundo moderno nos permitió tener objetos que nos ayudaron en el tiempo libre.
Así es, Víctor. Bueno, y ahorita tú mencionabas algo y se me vino a la cabeza que no solamente es importante lo de los ritmos biológicos, también el clima. Recordemos que hay muchos países que tienen estaciones y esto también determinó en qué momentos se descansaba y en qué momentos se trabajaba. Y sigue sucediendo hoy en día, ¿cierto, Víctor? Claro, es muy particular porque pues yo soy nacido y criado en Medellín, ¿cierto? Y uno cree cuando se es habitante de esta ciudad, yo no soy regionalista, pero cuando uno se es habitante de Medellín cree que Medellín es la capital de la galaxia, ¿cierto? Que no hay mundo detrás de nuestras montañas. ¿A dónde voy? Cuando yo estudié y todavía como estudian los niños y los jóvenes en la ciudad, obedece a un calendario, ¿cierto?, que establece el Ministerio de Educación Nacional para estudiar. Pero la gente en el campo, la gente no, los niños y los jóvenes en el campo, en otras ciudades y en otros poblados, en otras veredas, tienen otro calendario que se ajusta, pero que antes se ajustaba a lo que precisamente acabaste de mencionar, a épocas del año donde habían cosechas. Colombia es un país cafetero, ¿cierto? Es un país donde todavía nuestro café es muy importante. Y cuando había cosecha de café, había que recoger ese producto. Los muchachos, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes no iban a estudiar, paraban para poder recoger la cosecha de café y así la cosecha de muchos productos agrícolas, algo que los jóvenes o los niños de ciudad no veíamos. Nosotros no teníamos que parar de estudiar para recoger una cosecha. Y hablo de niños en los estratos socioeconómicos bajos como altos, ¿cierto? Esto no tiene distinciones. Otra cosa que obedece a procesos agrícolas. Así era el mundo entero y lo sigue siendo. Hay muchos lugares donde el tiempo de descanso para completamente porque hay que trabajar en son de la productividad. Muchas personas, lo reitero, a nivel del mundo viven de esa manera, todavía en pleno siglo XXI. Entonces, ahí es donde hablamos que después del trabajo llegará el descanso, ¿cierto? Después del trabajo llegará la recompensa. Qué bueno mencionar, por ejemplo, la fiesta de la vendimia en Italia, donde después de recoger las uvas, comienzan entonces una gran fiesta para poder comenzar a hacer los vinos. Entonces ya están recogidas todas las uvas y se hacen unas grandes fiestas donde todavía incluso se acostumbra un poquito para los turistas, pero se acostumbra que pies descalzos a apretar, a estripar, como diría yo aquí en Paisa, las uvas para poder producir los vinos. Después de tanto trabajo, llega la fiesta. Víctor, ahorita mencionabas pues tu ciudad. Tú tienes razón, queremos mucho esta ciudad y se nos vuelve el centro del mundo. Pero en esta ciudad pensaba yo ahorita mientras te escuchaba, aquí trabajamos mucho, trabajamos muchas horas al día. Esto no es común en todos los países. También tenemos unos días de descanso y digamos estas son dos reflexiones distintas. Uno, esa cantidad de horas que se trabaja en Colombia versus el tiempo de descanso y de familia, que es poco, se convierte en poco realmente, y a veces estamos tan cansados de trabajar tantas horas que el tiempo no es tan bien aprovechado, ese tiempo libre. Por eso esperamos con ansia el domingo, el sábado y el domingo, las personas que descansan estos 2 días, para poder dedicarnos a nosotros mismos y a los seres que queremos. Esa una de las reflexiones. Y la segunda, se me fue. se me fue. Tiene relación con lo que con eso mismo. Ese tiempo de descanso que tanto anhelamos. Y ahorita bien mencionabas la revolución industrial. Cuando llega la revolución industrial, pues es cuando el hombre se vuelve como más productivo, a producir, hacer, ¿cierto? Y es el mercantilismo y es todo esto. Víctor, vuelvo y te digo, me corriges cualquier error que pueda decir, porque aquí el historiador eres tú. Y pues suceden cosas que sé que esa parte de la historia te gusta mucho, a mí también,
y es por allá en el siglo XIX cuando los mismos obreros empezaron a pedir, a exigir tiempo libre y mejor remuneración. Y había un tiempo difícil también para nosotras las mujeres. Y quisiera que no se nos fuera el programa, que siempre contigo se va demasiado rápido, sin hablar de dos personas, de dos mujeres que sé que te gustaría mucho hablar de ellas, y esto fue en el siglo XIX, si no estoy mal. Transición al 20. Sí, que son María Cano y Betsabe Espinal. Dos mujeres obreras, trabajadoras. María Cano, muy del movimiento literario, que tampoco es como tan común en las mujeres en aquella época, y María Betsabe Espinal, que fue líder sindical y que trabajó, era hilandera, trabajaba con tejidos. ¿Es así, Víctor? Sí, Cuéntanos, ¿qué papel tienen ellas en esto que hoy tenemos, en lo que hoy significa el tiempo libre en la historia de Medellín, en este momento de la vida? Claro que sí. Si me lo permites, o lo hacemos con Memorias de la Bella Villa, o lo hacemos con Eureka, ¿cierto? Hay que hacer un programa con la mujer y hay que hacer un programa con el papel de no solo Betsabe Espinal, María Cano, sino otras mujeres tan importantes y decisivas en la historia de Colombia y en la historia local. Pero hoy estamos hablando de eso, estamos hablando de tiempo libre, ¿cierto? Estamos hablando que hoy quienes tienen la fortuna de gozar de un contrato laboral, ¿cierto? De un contrato laboral. Al firmar el contrato laboral, pues te dicen, vas a trabajar este número de horas semanales y se te va a entregar una remuneración por él, tu salario, tu sueldo. Eso parece normal en una conversación tuya, mía y de contemporáneos, y la gente que nos está escuchando en su casa lo entiende completamente normal. De hecho, es algo que uno podría decir es obvio. Tú trabajas unas horas y te pagan por ellas. Pero es que pareciera ser que 100 años es muy lejos en la historia. No, 100 años es un parpadeo en nuestra historia y hay gente viva en este momento que recuerda a María Cano. Hay gente viva en este momento que recuerda a Betsabe Espinal. Y ellas fueron mujeres de finales del 19 y comienzos del 20. Hablemos entonces de ellas. Yo soy muy carretudo y me extiendo, pero contar la historia de ellas me emociona sobremanera, porque es precisamente dos mujeres, y aquí no estoy hablando ni de feminismo, aquí no estoy hablando de machismo, aquí no estoy hablando de reivindicación de papel, no, estoy hablando de dos actores, aquí no es actriz, ellas no son actrices, dos actores fundamentales de ese momento histórico. Hombre, un hombre ganaba 5 pesos por su trabajo semanal. Un niño, o sea, un menor de edad, varón, ganaba 3 pesos semanales. Y una mujer que quizá trabajaba más o igual que un hombre o un niño, solo ganaba 2 pesos semanales. Una mujer ganaba menos que un hombre y un niño. Estas mujeres, principalmente Betsabe y María Cano, dijeron, esto no es posible. Tenemos derechos, somos seres humanos y merecemos ganar lo mismo que ganan otros. El movimiento obrero estaba ganando, y esa es la palabra, ganando puestos y lugares y reivindicaciones a nivel del mundo. Ya veníamos de esto, de la fatídica muerte de esas mujeres en esa empresa en Estados Unidos, del cual conmemoramos el Día de la Mujer. Todas estas ideas permearon, claro, a María Cano y a Betsabe, pero eso era impensable en Antioquia y en Medellín, que una mujer pensara en los derechos del otro y de sí misma. No. Y Betsabe es capaz de pararse encima de las mesas de las empresas textileras del norte del Valle de Medellín, ¿cierto? En Bello. Es capaz de pararse encima de las empresas, de las mesas y decirle a sus compañeras que hay que parar la producción y que hay que exigirle a los dueños de la empresa que las dejen de maltratar, que les permitan, Janet y oyentes, usar zapatos. A las mujeres se les prohibía entrar a las plantas de tejidos usando zapatos, que porque ellas se robaban
medias o se robaban hilos dentro de los zapatos. Ellas trabajaban descalzas y había un capataz. Ese era el cargo de ese y era un hombre, un capataz que todos los días al salir y al terminar la jornada, que no era una jornada de 8, era una jornada de 14 o 16 horas diarias, el capataz les tocaba todo el cuerpo, incluso entre las piernas, buscando algún objeto que presumían se había robado una mujer. Betsabe dijo, no más, merecemos ganar lo mismo, no sé qué, y es una de las primeras huelgas obreras de Latinoamérica. Y pasó en Medellín, pasó en el norte, pasó en Bello. Y eso fue el germen para que otra mujer, María Cano, ¿cierto?, introdujera en Colombia los 3 ochos. Los 3 ochos resumen la conversación que tuvimos hoy en Eureka, Janet. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de diversión, 8 horas para ti. Y era imposible que los empresarios de aquella época, que los dueños de las fábricas de aquella época le permitieran a los hombres y a los niños, y menos a las mujeres, trabajar 8 horas diarias. Ella protagonizó multitudinarias giras que hicieron grandes huelgas en las grandes empresas de Colombia, y a donde llegaban paraban las empresas, hacían huelgas y lograban, no que 10, no que 20, miles de obreros de esas empresas ganaran algo tan básico como 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de descanso. De eso tenemos que contar una muy triste historia. Si no la contamos, se va a perder en nuestra historia. María Cano llega a la Colombian Fluid para la producción y el dueño de Colombian Fluid abre fuego contra los obreros y contra los manifestantes. Es lo que en nuestra historia se conoce como la masacre de las bananeras. ¿Todo eso qué? Buscando 8 horas de sueño, 8 de descanso y 8 de trabajo. Entonces miren que hoy es un logro de una mujer, de otra mujer y de muchos obreros que podamos decir, trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas y tenemos 8 horitas para disfrutar de nosotros mismos. Estamos en Eureka, hoy hablando de la historia del tiempo libre, la historia del ocio, con Víctor Enrique Ortiz García, antropólogo y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, familia Eureka, familia UPB y familia Fundación EPM. Qué rico que estamos contigo hoy, Víctor, hablando de eso tan importante que nos ha traído muchas reflexiones. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando a esta hora están como yo pensando como en tantas cosas. Todo lo que tenemos hoy tiene una historia. Hasta el tiempo libre tiene una historia. Y si no fuera por las luchas de estas personas que sufrieron tanto para poder alcanzar un poquito de tiempo libre, un poquito de un sueldo mejor, un poquito de mayor remuneración por su trabajo, pues entonces esta historia sería otra. Un programa bueno para hacer, hablar de por qué, por ejemplo, las mujeres a través del tiempo han tenido siempre sueldos más bajos. Hoy todavía se da, tristemente, sucede, pero tiene una razón de ser, entonces qué bueno en algún momento contarlo. Y tú bien decías, pues hubo muchas huelgas, hubo muchas protestas, hubo muchísimas maneras de buscar estos beneficios para los trabajadores, pero esta que realizó Betsabe Espinal fue la primera huelga en donde las mujeres se organizaron para reclamar derechos de las mujeres. Y esto fue el 12 de febrero, desde el 12 de febrero hasta el 4 de marzo de 1920. Me encuentro por aquí, Víctor, que fue hace mucho, pero fue hace nada. Y justamente hablemos de esta época. Por allá, por esa época, nacieron mis abuelos. Nacieron tus abuelos, Víctor. Tú y yo somos de edades muy cercanas. Más o menos por ahí, empezando el siglo, nuestros abuelitos estaban llegando a estas tierras. Y tenían también otras formas distintas de manejar su tiempo, digámoslo así. No eran personas de oficina, no eran personas de
establecer horarios laborales, aunque tenía que ver, por supuesto, los ciclos biológicos, como bien lo dijimos anteriormente, pues la salida del sol, la llegada de la noche, el tiempo necesario para descansar y que también querían tener unos tiempos libres. No vivían en una ciudad, vivían en el campo muchos de ellos y su tiempo libre lo empleaban en otras cosas. Justamente algunos compañeros de la Fundación EPM pues nos ayudaron preguntándole a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás, ¿qué hacían? Bueno, les preguntaron desde un tema que posiblemente afecta a muchísimos en este momento y es, bueno, usted abuelito, usted abuelita, usted mamá, ¿qué hacía en su tiempo libre? Y más si no existía el internet. Porque es cierto, Víctor, que se nos ha vuelto tan importante el internet en nuestra vida, que pues justamente, entonces es la pregunta que hacen en un Vox Pop realizado a los abuelos, y no me quiere sonar, pero lo vamos a escuchar a continuación. ¿Lo escuchamos, Víctor? Escuchémoslo. Claro que sí. A ver, Ama, entonces cuéntame pues cómo era la vida cuando no había ni televisión, ni internet, ni nada de esas cosas electrónicas que hay ahora. Bueno, cuando no había eso, nosotros siempre habían radios, de esos radios de pilas, ultratensa, y oíamos noticias, oíamos programas que también daban, por ejemplo, de Montecristo. Eso era prácticamente lo único que teníamos. Y entonces, sobre todo en el campo porque era donde uno vivía. ¿Y usted, papá, cómo se entretenía cuando no había internet ni televisión? Oyendo noticias, oyendo radio, oyendo a Montecristo, la escuelita de Doña Rita, oyendo a Calvete. Y ya, eso era todo con lo que se desaburría. Sí, eso era todo. ¿En el campo qué se hacía? En el campo se iba uno a matar pájaros. Se iba uno a matar pájaros. Se iba uno a trabajar por ahí un rato, después se iba para la quebrada a hacer charcos y a bañarse. Eso era todo. Abuela, ¿usted cómo le tocó la época en la cual no existía la televisión ni el internet y cómo durante, no sé, su niñez o adolescencia vivían en las casas en sus familias? Pues como no lo había, no teníamos como esas necesidades ni esos aburrimientos, sino que había otras muchas cosas que hacer. Por ejemplo, desde jovencitas, nosotros íbamos a alguna parte y nos daban trabajo. Por ejemplo, yo de 16 años trabajaba en almacenes. Entonces uno ocupaba todo el día. Como los hogares eran tan grandes, de tantos hijos, entonces, por ejemplo, mi mamá, ella a cada una nos asignaba tareas. Que usted tenía que lavar porque tampoco había lavadoras. Que usted tiene que lavar, que a aquella otra niña le toca planchar la ropa, a la otra le toca arreglar la casa, a la otra le toca hacer en la cocina. Y todas, por ejemplo en mi casa fuimos tantas mujeres, todas teníamos un destino que hacer, fuera de que cuando íbamos a la escuela, al colegio, y de vez en cuando, por ejemplo en los diciembres, no teníamos eso, en los diciembres hacíamos todo lo que era la Nochebuena, los 25 de diciembre y los 1 de enero siempre nos íbamos a pasear a fincas o a charcos. Entonces, bueno, ahí se iba llenando la vida y no teníamos como momentos para aburrirnos como los jóvenes de ahora. Y listo, ya, no más. Primero se vivía sin televisión, sin internet, pero vivía uno más tranquilo, hijo. Uno todo el día hacía de comer porque todos trabajaban, se cogía frijoles y se desgranaba, se sembraba maíz, se hacían arepas de chocolo, se hacían mazamorras, se hacían las arepas, todos los días se hacían sancochos, se hacían frijoles. Entonces, todo el día tenía uno que hacer mi vida. Por eso no necesitábamos eso. Y nos acostábamos a las 6 de la tarde, bien cansados, dormíamos hasta el otro día 4 o 5 de la mañana y seguíamos la misma ruta. Y así pasábamos el tiempo, mi amor. Jugábamos todos por la noche, muy bueno con la luna, escondidijo, que la vaca y el toro, todas esas cosas así. Jugábamos muchos jueguitos por la noche con la luz de la luna y enseguida contaban historias o chistes
era muy lindo porque se compartían muchas cosas, porque había mucha unión. En cambio, todo eso se acabó desafortunadamente por la tecnología. Vea, cuando yo tenía mínimo unos 8 añitos, nos levantamos a las 4:30, despachábamos los trabajadores, enseguida apilábamos, hacíamos mazamorra, una cantidad de arepas. Nos íbamos y ordeñábamos. Después de ordeñar, recogíamos la ropa y nos íbamos para una quebrada a lavar. Veníamos de la quebrada, preparábamos el almuerzo, íbamos y lo llevábamos a las máquinas paneleras. Volvíamos a hacer la comida y a buscar el cuido y la leña para el otro día. A las 5 de la tarde le calentábamos agua a todos los trabajadores y mínimo de 6:30 a 7 ya estábamos rezando el rosario para acostarnos. Era la rutina de cuando yo estaba jovencita. Pues ahí teníamos entonces esos testimonios de los abuelos, de los papás que nos cuentan cómo vivían sus tiempos libres o cómo era un día en la historia del abuelo por allá, a mitad de siglo o empezando el siglo tal vez. Víctor, ¿cómo la viste? No, pues completamente emotivo. Emotivo porque es que definitivamente los colombianos hemos sido de todo. Los colombianos hemos sido cafeteros, hemos sido comerciantes, hemos sido hijos de personas que trabajaron en industrias, somos orgullosamente descendientes de obreros, pero definitivamente los colombianos somos campesinos y venimos de familias campesinas. Y por muy urbano que yo sea, por muy urbano que tú o cualquiera que nos esté escuchando en la comodidad de su casa en una ciudad, la segunda generación, la tercera y las otras son campesinos, ¿cierto? Todos tenemos historias de nuestros antepasados, las personas que vivieron antes que nosotros y que tenían que ver en qué entretenerse antes de la llegada de la noche, ¿cierto? La oscuridad genera en nosotros como especie, en los humanos, genera un miedo natural. Los humanos tenemos un miedo natural por la oscuridad, no nos gusta la oscuridad. Aparte, nuestros ojos no están diseñados para ver en la oscuridad. Hay animales más pequeños, con cerebros más pequeños, que ven mejor en la oscuridad que nosotros. Entonces, entretenerse en la noche era algo importantísimo en las familias de antes. A veces como el rezo. El rezo era algo fundamental y era una manera de entretenimiento. Las sagradas escrituras, no solo de los judeocristianos y católicos, sino de otras creencias, eran también un entretenedero, por llamarlo de alguna manera, al finalizar el día. Leer un pasaje de los libros sagrados y conocer esas historias. Hay familias que tuvieron la fortuna de tener algo de cultivo en la cultura. Entonces había familias de músicos, había familias donde se aprendía y era el momento donde se le enseñaba cualquier cosa a los más jovencitos. Pero definitivamente la manera en que nos entretuvimos y algunos que tienen esa fortuna era escuchar a los viejos, ¿cierto? El finalizar el día era la manera en que contaban cómo les había ido en las faenas. Era el momento para volver a hablar de mitos, de leyendas, de yo estaba trabajando y yo estaba no sé qué, y yo creo que pasó la pata sola. Y con ese relato ya se envolvía gran parte del entretenimiento. Yo soy hijo único. Quienes me estén escuchando que sean hijos únicos entenderán lo que voy a decir. A algunos nos tocó jugar solos, porque no estaba la figura de los hermanitos mayores o menores. Entonces, entretenernos con la fantasía absolutamente imparable que es la mente de un niño, ¿cierto? Formar toda una fantasía para poder entretenernos solos. Algunos teníamos la fortuna de tener juguetes o no. Y si no se había juguetes, si no se tenía con juguetes, ¿con qué nos íbamos a entretener? Entonces, los hijos únicos o la otra cara, las familias donde había muchos niños, esas eran las alegrías de la casa. Ver jugar a esos niños o ver cómo el hijo único, la hija única se entretenía. Escuchar esas historias de abuelos siempre nos llenarán el corazón y siempre, a algunos, incluso yo que soy tan llorón, nos
arrebatará una gran lágrima de nostalgia. Y sabes, Víctor, ¿qué más fue importante en la época? Y estoy feliz de que lo siga haciendo, la radio. Algunos testimonios hablan de la radio, que escuchaban tal emisora, que escuchaban tal programa, y yo hoy me siento muy feliz porque ustedes están aquí con nosotros y están escuchando Eureka. Parte del tiempo o parte de lo bueno de estos tiempos y de lo que está sucediendo hoy en el planeta, pues es que también podemos volver a algunas de esas viejas costumbres que son bonitas, y una muy importante es compartir un tiempo en familia, un tiempo de calidad. Y ese tiempo que no estamos usando para trasladarnos en un transporte público hacia el lugar de trabajo es el tiempo que tenemos para estar con los hijos, para estar con el esposo, para estar con los hermanos, para leer, para cantar, para escuchar radio. Y bueno, esa es una de las cosas bonitas, y ese tiempo libre es la razón por la cual en este momento ustedes nos están escuchando a Víctor y a mí, que con tanto cariño hicimos este trabajo, este programa para ustedes. Entonces, como todo lo bueno dura poquito, pues ya va llegando la hora de despedirse. Víctor se ríe porque sabe que siempre nos pasa igual y me dice, uy, ya necesitas, esto se nos fue volando, siempre me dice al final lo mismo, se nos acabó el tiempo, Víctor. Y para ti, pues como siempre, el agradecimiento más grande por estar con nosotros, por traernos tus conocimientos, por regalarnos este espacio lleno de entretenimiento, de cultura, de historias, para aprender más y para reflexionar sobre lo que fue, lo que es y lo que sigue siendo el tiempo libre. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Janet. Muchas gracias a todo el equipo técnico que hace posible que tu voz y mi voz llegue en este momento a los oídos de quienes nos están escuchando, gracias a Radio Bolivariana, y por supuesto, gracias a EPM y a su fundación, la Fundación EPM, que procura un espacio como Eureka Radio que nos permite, no solo a ti y a mí, sino a todos aquellos que hacemos posible que la cultura, que la difusión, que la historia, la tecnología llegue hasta muchas otras personas. Me encanta hacer radio contigo, me encanta hacer televisión contigo, extraño mucho verte, extraño darte un gran abrazo, extraño nuestros espacios en común y extraño a muchas de las personas que también sé que me están escuchando en este momento. Esto es pasajero, sé y tengo gran esperanza en que volveremos otra vez al mundo que amamos y que disfrutamos, a la ciudad que queremos y disfrutamos. Y mientras tanto, pues, a utilizar el tiempo libre de la mejor manera. Me pusiste sentimental, Víctor. Siempre lo haces tan fácilmente. Bueno, y tú lo has dicho, hay que agradecer a todo el equipo humano, al equipo técnico de Radio Bolivariana que hacen posible y nos abren las puertas para que estemos aquí con nosotros. A todo el equipo de la Fundación EPM que ayuda para que esto sea posible en la producción de este programa. A ti, por supuesto, a ustedes oyentes, que sin ustedes, pues, este programa no sería nada, no sería para nadie. Entonces, qué bueno que están aquí con nosotros. Y por eso los espero el próximo jueves para que digamos juntos ¡Eureka! ¡Eureka! Hasta pronto. Aquí termina Eureka, un espacio de la Biblioteca EPM para la divulgación de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura. Gracias por su sintonía.